Lucas 4:24. Lucas 4:24. Dice la escritura. Y dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, pero cuando el cielo fue cerrado 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra, sin embargo, a ninguna de las viudas de Israel Dios envió a Elías, sino a una mujer que no era israelita, la envió. Envió a Serepta en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, que era un sirio, es decir, no era un israelita. Con esto Jesús les estaba diciendo que la bendición había llegado a los israelitas, pero ellos no la recibían. Y entonces Cristo estaba causando que la bendición se manifestara en los que no eran judíos. Dice el versículo 28, y todos en la sinagoga se llenaron de ira con estas palabras cuando oyeron estas cosas, y levantándose echaron fuera de la ciudad a Jesús y lo llevaron hasta la cumbre de un monte, sobre la cual él estaba edificada su ciudad para despeñarle, lo querían aventar al despeñadero, pero Jesús pasando por en medio de ellos se fue. Así es que aquí podemos ver dos cosas. Una es, ¿por qué Jesús manifestó o se le presentó este conflicto de que lo querían despeñar o lo querían asesinar mandándolo al despeñadero? ¿Por qué? Por causa de hablar la verdad. Por causa de hablar la verdad. Es aquí mismo, en Lucas 4, cuando Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Ahí mismo, en la sinagoga, Jesús dice estas cosas. Pero ellos no recibían la palabra de Jesús. Y por hablar la verdad en amor, querían matarle. Aunque no era el tiempo de Jesús, no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque había un propósito, porque había una palabra hablada a Jesús. Jesús sabía cómo iba a morir y cuándo iba a morir. Y entonces él sabía que no podían despeñarlo. Era imposible que esto sucediera. Por eso tampoco la barca se hundió, porque Jesús sabía que no podía hundirse la barca y ellos perecer por causa de que Jesús tenía que cumplir su tiempo. Además, Jesús, cuando estuvieron en la barca, si usted recuerde, Jesús dijo, pasemos al otro lado. Jesús aquí habló la verdad en amor y entró o causó este conflicto, o los judíos se conflictuaron con él. Pero Jesús entendiendo las cosas, Jesús entendiendo su llamado, Jesús entendiendo cuál era el propósito de Dios, Jesús pudo salir en medio de ellos y nada le sucedió. Así es que es muy importante que tú y yo no dejemos de hablar la verdad. Ahora, tenemos que hablar la verdad en amor. El Evangelio no es para discutir, el Evangelio no es para despreciar, el Evangelio no es para criticar o hacerle ver a las personas el pecado. Pero por causa de hablar la verdad en amor, sí necesitamos aprender a resistir el mal. No podemos quedarnos callados en contra del mal, no en contra de las personas, pero en contra del mal. Porque esta sociedad, porque esta generación, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y si delante de tus ojos manifiestan, se esfuerzan de una manera perversa, aunque sigilosamente, y esto lo pueden hacer personas tan cerca de ti, a expresar la perversidad del mal, un espíritu del anticristo delante de ti. Porque aunque no lo parezca, están viniendo en contra de ti. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, tú tienes que aprender a hablar la verdad en amor. No podemos quedarnos callados. No podemos dejar de resistir al mal. No podemos dejar de estorbar, por ejemplo, a nuestros hijos. Pero recuerda que nuestra lucha no es contra las personas, contra carne y sangre, sino contra las artimañas del enemigo. Escuché un video, no sé si qué tan cierto será, pero se está pensando
que en un futuro muy cercano se legisle acerca de que cuando los niños nazcan no se les diga que son hombres o mujeres, sino que por una aberración psicológica en muy pocos, y esto es una cuestión política, sabemos que es una cuestión política y de control gubernamental, lo que quieren hacer es legislar para que sea un delito que los padres puedan hablar a sus hijos respecto a la educación que les dan de que son hombres o que son mujeres, sino que ellos puedan decidir qué son cuando tengan capacidad de racionar. Imagínese usted, escuché un video en donde hablan acerca de que esto quieren hacer en un futuro, y sabemos que Sodoma y Gomorra eran dos poblaciones que habían caído en lo más bajo, donde la conciencia humana había quedado completamente depravada. Lo más bajo que el ser humano puede caer es la misma vida que se estaba viviendo en Sodoma y Gomorra. No la corrupción, no la discrepancia o diferencia entre muchos ricos y mucha pobreza, no la enfermedad, no, sino la depravación en la conciencia y en el corazón de los hombres. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, pero se vestirán de bien, pero serán completamente perversos, diabólicos, desagradecidos no solo con las personas, sino con los padres, y maldecirán y blasfemarán en contra de Dios. Así es que es muy importante que nosotros aprendamos a hablar la verdad en amor, pero también es muy importante que nosotros recordemos las palabras que el Señor nos ha hablado y permanezcamos firmes y fieles. Le voy a poner un ejemplo de esto que acabamos de leer. Digamos que alguien sufre una enfermedad. La enfermedad está llamando a la puerta. La enfermedad llama a la puerta. No es que circunstancialmente la enfermedad vino y empezó a hacer estragos en las personas. No, la enfermedad llama a la puerta. Y hay muchos que le abren la puerta. Cuando el creyente le abre la puerta a la enfermedad no viene a hacer otra cosa sino a hurtar, matar y destruir. Entonces, si nosotros tenemos una palabra firme y segura que en Cristo hemos sido curados, hemos sido sanados, Primera de Pedro 2:24, Isaías 53, capítulo 53, versículos 4 y 5. Entonces, para poner una armonía en lo que acabamos de ver que hizo el Señor Jesucristo, es resistir al mal, resistir la enfermedad, pero no empezar a soñar, a imaginar, a pensar que por causa de esa enfermedad vamos a acabar en desgracia, y a unos hasta aún piensan en acabar en muerte. Tú y yo como creyentes tenemos la victoria en Cristo, porque aunque un creyente luche y entre en la batalla en este mundo y no pudiera por alguna razón, incredulidad o falta de algo, no de Dios, porque Dios nos ha provisto de todo, y no pudiera ganar la victoria en esta vida, el creyente tiene garantizada la gloria, la vida eterna. Alguien que pierde en este mundo perdió para ganar, aunque Dios el Padre no nos dejó en este mundo para perder. Por eso nos da todos los recursos. Por eso nos llama que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso nos dice que por causa de la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Cristo, hemos sido llamados a reinar para que el Evangelio pueda compartirse, pueda predicarse, pueda enseñarse. Así es que cuando la enfermedad toca la puerta, el creyente no debe de abrirle la puerta, sino resistir. El creyente no debe abrirle la puerta al mal. El creyente tiene la autoridad y tiene la bendición, y por eso si el creyente permanece en la fe, sabe que sabe o sabrá que las puertas de la casa están cerradas para el mal. Pero la bendición está dentro de la casa. La bendición no viene de fuera. La bendición ya vino en Cristo y está en casa en nosotros. Así es que lo que Dios quiere es que vivamos en la abundancia de su gracia y su justicia, y que podamos reinar, aprender a ser victoriosos aunque estemos en aflicción, para que podamos comunicar y bendecir a otros. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Vamos a ver dos ejemplos más
Tres ejemplos más, pero muy rápidos. Dice la escritura en Hechos, capítulo 12, versículo 6. Dice la escritura, la misma noche anterior al día en que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando en la cárcel. De pronto se presentó un ángel del Señor y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate y sígueme. Así es que estaba Pedro, dice la escritura, durmiendo. Pedro estaba en la cárcel. Pedro estaba durmiendo. ¿Qué hacía el pueblo? ¿Qué hacían los que estaban con Pedro? Estaban orando con Pedro. Así es que Pedro fue llevado a la cárcel por causa del testimonio de Jesús. Herodes quería presentarlo ante el pueblo judío, los que crucificaron a Jesús, para hacer lo mismo con Pedro. Pero Pedro estaba durmiendo. Así es que podríamos decir muchas cosas. Pedro estaba durmiendo por causa de que estaba cansado. Jesús estaba durmiendo en la barca. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en control y la paz gobernaba su vida. Así es que podríamos decir que Pedro estaba durmiendo por cansancio, por depresión, pero podríamos decir que la paz de Cristo embargaba a Pedro. De tal manera que se apareció un ángel. Así es que, y el ángel lo sacó. Así es que, ¿cómo podemos salir de un conflicto de una manera exitosa con el ejemplo de Pedro? A través del poder de Dios. A través de que Dios nos sorprende con cosas que no quizá hayamos visto o quizá hayamos imaginado. Es decir, no nos debemos de preocupar del cómo, sino tenemos que enfocarnos y estar seguros en Él, que la paz de Cristo nos gobierne y Dios se encargará del cómo. No intoxiques la salida de un conflicto con tu propia prudencia, con el cómo humano. ¿Cómo han salido otros de este conflicto? Y entonces muchos creyentes van y consultan a otros amigos que consultaron a un psiquiatra, que consultaron a una persona filosófica, que consultaron a otra conocidos, pero que salieron con ruptura, que salieron con pérdida, que salieron con escasez. Dios no quiere que suframos escasez. Dios no quiere que suframos pérdida. Y Dios tampoco quiere que aprendamos de los conflictos. Por eso, no debemos nosotros por nosotros mismos meternos en los conflictos. Aunque los conflictos vengan, que sea por causa de nuestra lucha en contra del mal, por causa de que nosotros permanecemos firmes en la palabra, por causa de que somos firmes en adorar, exaltar, en glorificar a Dios, en creer la palabra, en caminar en el Evangelio. Así es que aquí Pedro fue liberado de una manera poderosa por un ángel y lo sacó de la cárcel. Así es que tú espera en el Señor para que la mano poderosa del Señor te libre. No le ayudes al Señor, permite que el cómo lo define el Señor en su sabiduría, en su palabra, en su bendición, y tú no definas el cómo de acuerdo a la experiencia de otros que sufrieron pérdida en tratar de salir del conflicto, o al consejo de psicólogos o al consejo humano. Espera en el Señor, espera en su palabra, porque Él te sacará firmemente, como sucedió aquí con Pedro. Dice la escritura en Hebreos capítulo 16, versículo 25 en adelante. Pero a eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en la cárcel. Los habían metido en la cárcel por causa de predicar el evangelio. Dice, y oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando. Y después las cárceles se abrieron, las cadenas se soltaron. Recuerda usted que el que los cuidaba se quiso matar porque pensó que todos habían huido, pero no habían huido, ahí estaban. Entonces el carcelero los sacó, los llevó a su casa. Pablo y Silas predicaron el evangelio y el carcelero dijo, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor
y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es que en medio del conflicto, Pablo y Silas oraban, alababan y cantaban. Pablo y Silas oraban y no es... Recuerda qué hizo David. David no le habló al Señor de su problema. Recuerda lo que el Señor Jesús nos enseña. No es hablarle a Dios de nuestro problema. Dios es más sabio que nosotros y conoce todas las cosas. Pero tenemos que hablarle al problema. Así es que la oración de Pablo y de Silas seguramente no era, Señor, aquí estamos en la cárcel, tenemos problemas. No, la oración de Pablo y de Silas era quizá bendecir a las personas, quizá orar en el Espíritu, porque algo que hacía Pablo es orar mucho en el Espíritu, quizá estar declarando la palabra, quizá estar hablando en contra de la actitud del espíritu del anticristo que se movía en los judíos, que se movía en aquella época, pero no en contra del carcelero, pero no en contra de las autoridades, particularmente los que obedecían. Pero quizá estaban orando en el entendimiento, hablando la palabra, pero estaban cantando y alabando y entonces fueron liberados. Y por último, y te lo voy a platicar, dice la escritura en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Tú puedes leer después el capítulo completo, pero dice la escritura: el siervo de Eliseo se levantó esa mañana y al salir de la casa vio un ejército rodeado de caballos y de carros, y el siervo le dijo a Eliseo: ¿qué vamos a hacer ahora, señor mío? Y recuerda que en esta historia Eliseo le dijo: mayores son los que están con nosotros que los que tiene este ejército. Había venido un ejército a querer atrapar a Eliseo y destruirlo, porque Eliseo, con la sabiduría de Dios, estaba revelando al rey de Israel las artimañas del rey de Siria. Así es que Eliseo pide al Señor que le abra los ojos a su siervo para que vea a los ángeles y a los carros de fuego que estaban listos para socorrerle. Bien, ¿cómo podemos salir del conflicto de una manera victoriosa? Echando mano de la ayuda del Espíritu Santo. Eliseo decía: vive el Señor en cuya presencia estoy. Pero el Señor físicamente no estaba con él, sino que la unción del Espíritu de Dios estaba con Eliseo. El Señor nos enseña en Romanos 8, versículo 26, que para toda necesidad, para toda debilidad, para cualquier conflicto, el Espíritu Santo nos ayuda. Porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles. Así es que es muy importante que nosotros podamos echar mano de la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, de la unción del Espíritu Santo que mora en nosotros, conforme en armonía como nos lo enseña la palabra. Así es que fortalecernos en el Señor, declarar la palabra, saber que Dios nos habla con su palabra. Así es que hablar con autoridad el nombre de Jesús. Así es que resistir lo malo. Así es que reconocer nuestra identidad que tenemos en Cristo, lo que ya somos en Cristo, no perder de vista la obra terminada, completa y perfecta. Así es que estar seguros de nuestro propósito. Dios te llamó con un propósito y tú tienes que perseverar en ese llamado y en ese propósito, y Dios no te dio el propósito para que se culmine o se corte a fin del tiempo, pero no debemos de ser negligentes y de meternos de manera gratis en los conflictos, y tenemos que aprender a ser testigos del Señor, hablar la verdad en amor, orar en el espíritu, en el entendimiento, alabar y exaltar el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia, el regalo gratuito de tu justicia, declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.